Cada cliente que tengas se va a pagar de 2 a 5 mil dólares por tu servicio luego de que veas este video. Hoy vamos a hablar de cómo crear una oferta high ticket, o sea, de alto valor, desde cero. Incluso si no crees que realmente puedes cobrar high ticket o a precios altos, lo que vendes o en tu país o lo que sea. Si no me conoces, mi nombre es Marcos Rasetti, fundador de bluehackers.com, que factura más de 250 mil dólares al mes. Y lo que hacemos es ayudar a coaches, infoproductores y agencias a aumentar su facturación. Hemos ayudado a más de 40 a aumentar de 10 a 250 mil dólares extras al mes su facturación. Así que creo que sé un poco lo que te voy a hablar en este video y todo eso ha sido vendiendo high ticket, tanto ellos como yo. Entonces, básicamente vamos a hablar de lo que es las ofertas high ticket. Entonces, este video se va a dividir en las siguientes partes. Primero, vamos a entender exactamente cuáles son los componentes, ¿sí?, de una oferta. Bien, entonces número uno, los componentes de una oferta. Número dos, vamos a definir a quién le vendes. Entonces número dos va a ser el quién. Bien, quién le vendes. Entonces luego de eso vamos a definir básicamente qué vendes. Entonces luego de eso, número tres, qué vendes. Bien, luego de eso lo que vamos a hacer es definir exactamente, una vez que sabes a quién le vendes, una vez que sabes qué vendes, ok, número 4, cuánto cobras. Bien, entonces exactamente cuánto vas a cobrar por lo que vas a vender. Luego de eso lo que vamos a definir es la parte de número 5, el cómo. Entonces, cómo vas a entregar esto que estás vendiendo, ¿sí? Cómo vas a hacer que las personas quieran comprarte esto que estás vendiendo. Y después de ahí, lo que vamos a hacer por último es como básicamente darte, número 6, como ejemplos, ¿bien? Y después de eso vamos a unir todo, ¿bien? Entonces vamos a unir todo. Ahora, si te estás preguntando por qué esto dice módulo 2, la razón es que esto es un video que es parte de un curso gratis que estoy haciendo de 12 videos. Y básicamente te voy a enseñar todo lo que necesitas para facturar 10 mil dólares al mes. Así que simplemente, si no has visto el video anterior, te recomiendo que lo veas porque es como una introducción general de cómo facturar los 10 mil dólares al mes. Y ahora estamos en la parte de oferta. Por cierto, si quieres como un documento con más de 100 páginas, con todas las notas, procesos y el resumen de este curso gratis, básicamente envíame la palabra notas, envíame notas a Instagram. Mi Instagram es Marcos Rasetti. Entonces sígueme en Marcos Rasetti, me envías la palabra notas y te envío ese documento de más de 100 páginas con todas las notas, procesos y el resumen de este video para que no tengas que prácticamente tomar notas. Entonces con eso vamos a comenzar a entender los fundamentos de una oferta, ¿no? Entonces los fundamentos de una oferta a mí me gusta llamarlo NTPB. Bien, entonces número uno, NTPB. Entonces, ¿qué es el NTPB? El NTPB es básicamente tu nicho, ¿ok?, tu transformación, el precio y el vehículo, ¿no? Entonces ahora vamos a explicar más a detalle esto, pero básicamente el nicho es exactamente a quién le vendes, ¿ok? Entonces, como básicamente se trata de descifrar eso, a quién le vendes. Luego tenemos lo que sería básicamente la transformación, que es qué le prometes a esa persona que le vendes. Luego tenemos el precio, que es cuánto cobras. Y luego tenemos el vehículo, que es justamente como cómo lo entregas o cómo lo posicionas de una forma diferente. Entonces, ¿por qué la oferta es muy importante? Porque literalmente todo tu negocio depende de la oferta. O sea, tus funnels, tus embudos de ventas, tus anuncios, tu contenido en Instagram, tus llamadas de ventas, tu guión de ventas, tu proceso de ventas, todo lo que hagas en tu negocio literalmente se basa en lo que vendes y a quién le vendes. O sea, yo no voy a hacer un reel hablando de cómo superar a tu pareja si estoy vendiendo cómo escalar tu negocio. Entonces, hasta mi contenido depende como esa oferta, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, eso para mí es como muy importante, ¿no? Entonces, vamos a comenzar ahora sí como a entender un poco más de esto del NTPB. Pero antes que nada, quiero hablarte un poco de lo que sería el Ikigai, ¿sí? El Ikigai es básicamente definir exactamente como qué es lo que te gusta a ti. Y es una serie de un par de variables que son importantes. Entonces, antes de definir como exactamente como a quién le vas a vender, qué vas a vender y todo eso, sí, o sea, básicamente antes de construir como lo que sería tu oferta, quiero hablarte del Ikigai. Y el Ikigai básicamente es esto, ¿sí? Entonces, básicamente es lo que amas, ¿sí? Entonces, lo que amas, bien, lo que eres, tienes una habilidad, entonces, habilidad. Y después de eso, básicamente lo que el mercado necesita. Y después de eso, por último, lo que te quieren pagar, ¿no? Entonces, esto básicamente es como una cosa así, ¿ok? Me faltó hacerlo ahí. Y esto aquí en el centro es tu Ikigai. Entonces, básicamente,
qué necesita la gente, qué amas hacer o qué te gusta hacer, en qué eres bueno o puedes desarrollar la habilidad y básicamente por qué te va a pagar el mercado. Entonces, al fin y al cabo, lo que tienes que hacer es básicamente entender estas 4 cosas. Primero, lo más importante es enfocarte en algo que te guste y algo que el resto necesite. Si no te gusta, lo vas a querer dejar o no lo vas a hacer, ¿sí? Pero la parte de la habilidad lo puedes descifrar y el hacer que te paguen te lo voy a enseñar yo. Entonces, al fin y al cabo, lo más importante es esto. O sea, el tema de la habilidad, de qué vas a hacer, o sea, cómo lo vas a hacer, o sea, esa habilidad para entregar el resultado o para entregar ese servicio, lo vas a descifrar. Entonces, al fin y al cabo, el Ikigai es esto. El Ikigai es qué amas o qué te gusta hacer, qué necesita el resto que están dispuestos a pagar y a pagar caro, ¿sí? Y básicamente que tienes una habilidad o puedes desarrollar una habilidad de cómo hacerlo. Entonces, en mi caso, me encanta escalar negocios, las personas no necesitan, pagan muy bien y soy el mejor haciendo esto. Entonces, exactamente eso es como un poco lo que tienes que definir y el primer ejercicio de este video básicamente sería como definir esto. Entonces, lo que puedes hacer es como preguntarle a tus amigos o personas que conozcas como en qué eres bueno o en qué te piden consejos frecuentemente o como darte cuenta tú y básicamente como empezar a notar alrededor de eso como ideas y también lo que puedes ver es como ofertas que hay en el mercado. Entonces, ¿cómo puedes hacer esto? Te puedes meter como en Hotmart básicamente a ver qué está vendiendo el resto alrededor de lo que a ti te gusta y más o menos sabes hacer bien, pero más que nada lo que te gusta y veas que el resto necesite. Si hay ofertas que se están vendiendo bien, de alguna forma u otra el resto lo necesita, pero sí es importante como que descifres esto, ¿no? Porque ahora que sabes más o menos esto, vamos a comenzar con definir estos pilares, ¿bien? Entonces, primero que nada, vamos a hablar del nicho, ¿sí? Entonces, el nicho es como el primer pilar, ¿sí? Y la primera parte de todo esto. Entonces, una vez que definiste un poco la idea de qué es lo que te gusta hacer o en qué te vas a enfocar, básicamente el siguiente paso es empezar a definir, ok, ¿a quién le voy a vender esto? Entonces, básicamente vas a empezar por lo que sería el nicho. Entonces, ¿qué es el nicho? ¿Sí? ¿Qué es el nicho? El nicho es esa persona a la cual vas a apuntar con lo que vendes. Básicamente es el quién. El quién es el que te va a comprar esto. Entonces, ¿por qué esto es importante? Bien, básicamente el nicho es un grupo de personas con características psicográficas y demográficas en común. Entonces, el nicho es eso, el nicho es personas que comparten características psicográficas y demográficas. Demográficas es cómo se identifican, por ejemplo, coaches, infoproductores o agencias, que es mi nicho, y psicográficas son esos dolores que tienen. Entonces, por ejemplo, lo que sería escalar su negocio o bajar de peso o mejorar relaciones. Entonces, lo que quieres hacer es un poco un match, ¿no? Entonces, definir lo que es la parte demográfica y la parte psicográfica. Entonces, primero vas a definir esto y después esto, que tiene que ir a la vez. Entonces, por ejemplo, si yo tengo el nicho de coaches, yo quiero ayudar a coaches, yo lo que puedo hacer es ayudar a coaches a, no sé, bajar de peso, ¿sí? Puedo ayudar a coaches a, por ejemplo, mejorar su marketing orgánico o puedo ayudar a coaches a mejorar sus relaciones, ¿no? Esas son como varias cosas distintas que puedo hacer. Bien, entonces al fin y al cabo eso es un poco la parte del nicho y básicamente tu nicho se compone de estas dos cosas, ¿sí? O sea, quién es tu cliente, cuál es la situación en la que está o cuáles son esos dolores y deseos. Entonces, ¿por qué es importante definir un nicho? Principalmente porque tienes menos competencia cuando todo el mundo está apuntando a todo el mundo, ¿sí? O sea, cuando por ejemplo hay entrenadores que ayudan a todo el mundo a bajar de peso, si tú eres un entrenador personal que se especializa en ayudar a golfistas a, por ejemplo, mejorar su rendimiento o tener un físico o un estado físico de golf, eso va a hacer que justamente tengas un nicho más segmentado. Y lo que pasa es que si yo soy un golfista y veo que te especialistas en golfistas, ¿sí? ¿Qué pasa? Voy a ir a comprarte a ti, voy a elegirte a ti. Entonces, naturalmente, hace que te elija con respecto al resto porque tú te especializas en mi caso particular. Además, tienes mayor relevancia y mejor marketing. Entonces, ¿a qué me refiero con mayor relevancia y mejor marketing? Me refiero a lo siguiente. Si yo estoy tratando siempre con golfistas para bajar de peso, lo que pasa es que si yo llamo a la parte de golfistas, si yo soy un golfista me llama más la atención, ¿sí? Entonces, básicamente, si yo soy un golfista y veo que es para bajar de peso para golfistas o para tener mayor rendimiento deportivo para golfistas, me va a llamar más la atención. Entonces las personas van a sentirse más atraídas a ti porque sientes que le estás hablando a ellas directamente. Y además de eso, si tienes casos de éxito de golfistas todo el tiempo, ¿qué es lo que van a decir? Esta persona me va a poder ayudar y esto va a funcionar para mí porque ha ayudado a otras personas en mi caso. También mejora tu entrega de servicio y los resultados de tus clientes. ¿Por qué? Porque si estás trabajando todo el tiempo con el mismo nicho, por ejemplo golfistas, básicamente lo que va a pasar es que ya vas a saber exactamente
básicamente cómo hacer que un golfista tenga resultados. Por eso tengo más de 140 clientes que aumentaron 10 a 250 mil dólares al mes su facturación, y la razón es que básicamente trabajamos todo el tiempo con el mismo cliente. Entonces, al fin y al cabo, sabemos exactamente cuáles son los distintos problemas o dolores y cómo resolver cada uno de esos problemas o dolores o cuellos de botella que surgen. Es como si los anuncios no son rentables, si la gente no asiste a la llamada, si no se cierran ventas. Entonces, como todos los problemas que existen, los sabemos cómo resolver. Después de eso, básicamente, también mayor posicionamiento y confianza. Por esto que te digo, si todo el tiempo trabajas con un tipo de nicho y ese nicho ve que le das resultados, al fin y al cabo, si yo soy un golfista, yo soy un coach y quiero escalar mi negocio, soy un golfista y quiero bajar de peso, voy a irme con la persona especialista. Es como cuando te vas a un médico y ese médico te dice, básicamente soy un médico especialista y me especializo en rodillas, versus un médico generalista que hace todo tipo de cirugías. Por eso las personas que se operan la nariz van a un médico que opera solamente narices, porque pues, generalmente no quieren un médico que opere rodillas, opere otras cosas. Quieren que se especialice y domine el arte de operar narices. ¿Bien? Y además de eso, básicamente mayor rentabilidad con el mismo esfuerzo. Entonces, por ejemplo, un ejemplo de esto es, yo pagué un programa de biohacking $12,000. Y la única razón por la que este man logró que yo le pague $12,000 es porque se especializaba en dueños de negocios online que tengan un negocio de más de 7 cifras. O sea, era súper específico. Entonces había trabajado con otros referentes que yo sigo y conozco, y como era un nicho tan específico, tan calificado financieramente, este man puede cobrar eso, y de hecho ahora que hablé con él está cobrando $20,000 por cliente. Una locura. Entonces básicamente, si te especializas en un tipo de nicho que sea más calificado y te especializas en ese criterio de nicho, vas a poder cobrar mucho más por lo mismo que estás haciendo. ¿Bien? Entonces, básicamente, quiero ponértelo de la siguiente forma. Si yo ayudo a alguien que gana $1,000 a multiplicar por 10 sus ingresos, va a pasar a $10,000. Si yo ayudo a alguien que están en $10,000 a multiplicar por 10 sus ingresos, son $100,000. Entonces, en un caso son $9,000, en otro caso son $90,000 extras. Entonces, le puedo cobrar tranquilamente $40,000, quisiera, y sigue siendo rentable para la persona porque generó 50,000 extras. ¿Me explico? Entonces, además es mucho más fácil encontrar el éxito entre las variables. Básicamente me especializo en un tipo de persona, ¿bien? Y entonces vamos a hablar un poco de la profundidad del nicho. Entonces, básicamente lo que yo recomiendo es ir a un subnicho y a un criterio de ese subnicho. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Principalmente me refiero a esta parte de acá. Entonces, tenemos 3 mercados, y esto probablemente lo hayas visto. Tenemos el mercado de relaciones, tenemos el mercado de la riqueza, tenemos el mercado de la salud. Entonces, básicamente tenemos 3 mercados. Tenemos el mercado de relaciones, tenemos el mercado de riqueza y tenemos el mercado de salud. Entonces, relaciones es como toda la parte de parejas, amor y eso. Riqueza es toda la parte de dinero, inversiones, negocios. Salud es toda la parte como bajar de peso, salud mental, biohacking, etcétera, ¿no? Y después el mercado también de hobbies, que podría ser un poco, dependiendo del hobby, depende del tipo de mercado. Esto es un poco los 3 mercados. Y lo que tenemos que hacer es ir a un subnicho. Entonces, por ejemplo, si yo tengo el tema de negocios online, ¿sí? Entonces mi subnicho sería, por ejemplo, el caso de yo estoy en el mercado de riqueza. Entonces mi subnicho en el mercado de riqueza es el de básicamente escalar negocios online. Y mi subnicho sería escalar a coaches. Y el subnicho de esto sería coaches que ya facturan. Entonces, la clave es ir como 2 o 3 niveles abajo. Dentro del mercado de riqueza, especializarme, por ejemplo, en escalar negocios. Dentro de escalar negocios, negocios online. Dentro de negocios online, que sean coaches. Y dentro que sean coaches que ya facturan, por ejemplo, ¿no? Y que sea como coaches que ya facturan y ayudarlos con la parte de high ticket, que es lo que la mayoría de las personas no hacen porque piensan que no lo pueden hacer, y cuando se dan cuenta se vuelven millonarios. Entonces, ¿cuáles son los factores para seleccionar un nicho cliente ideal? Básicamente el primero es el tamaño. Entonces, ¿qué tan grande es el mercado al que estoy apuntando? Entonces, ¿cuántas personas hay en ese mercado? Entonces, por ejemplo, me pasó el caso de un cliente que quería apuntar a ayudar a madres solteras que tengan un negocio de 6 cifras online. Entonces es como, ok, o sea, si bien hay, y sería súper específico y resonaría un montón, ¿cuántas personas cumplen ese criterio y hasta cuándo se puede escalar hasta que se empiece como a saturar un poco el mercado? Entonces, como balancear un poco el tamaño de ese mercado. Después, básicamente, la velocidad en la que tomas decisiones. Esto veo mucho con el tema corporativo. Entonces, como
Por ejemplo, tenía un cliente que se enfocaba en empresas muy corporativas y tardaban como meses en tomar una decisión y como que cambió eso, cambió su agencia de marketing a enfocarse en lo que sería como básicamente negocios más pequeños y pudo cobrar un poco más, pero al fin y al cabo cerraba ventas más rápido y era mucho más fácil y rápido escalar. Después el tamaño, básicamente el dolor, qué tanto, el tomador de decisión, ya no entiendo ni mi letra, el tomador de decisión básicamente es qué tan fácil es encontrar el tomador de decisión. Entonces de vuelta, si es una empresa súper corporativa, es muy difícil. O por ejemplo, si yo le vendo a adolescentes el tomador de decisión o a niños, el tomador de decisión es el padre, ¿me explico? O por ejemplo, me pasa mucho con el tema de parejas, que personas se enfocan en el nicho de parejas y entonces lo enfocan a el tomador de decisión incorrecto. Le venden un producto de mujeres a un hombre o un producto de hombres a mujeres, ¿no? Entonces saber quién toma la decisión y quién hace el pago al fin. Después el tema del dolor, que es básicamente qué tanto les duele a la persona, qué tan grande es ese problema y qué tan urgente es resolverlo, qué tan único puede ser tu método o forma de resolver ese problema y distinto a todo lo que hay en la competencia, qué tanto dinero te genera, qué tanto rentable te es ayudar a ese cliente, cuál es el alcance básicamente de eso, o sea, qué tan fácil puedes llegar a esas personas o qué tan rápido puedes llegar, cuál es el poder adquisitivo de esas personas, si están calificadas financieramente, por ejemplo, ayudar a estudiantes versus ayudar a profesionales, ¿sí? Que ya tienen empleo versus un estudiante que por ahí no lo tenga, y básicamente el resultado, qué tan específico es el resultado que tienes o puedes ofrecer, y después el ROI externo, que es justamente, ok, ¿cuántos resultados le puedo conseguir al cliente? O sea, ¿qué tantos resultados le puedo brindar, ¿no? Y por último, como uno de los más importantes es el disfrute, como disfrutar trabajar con esas personas, porque al fin y al cabo, si no disfrutas trabajar con tu cliente, no vas a querer como servirlos y ayudarlos y básicamente hacer su vida mejor. Y va a ser un poco complicado escalar tu negocio porque no vas a querer ir nunca a trabajar tu negocio. Entonces ahora vamos a hablar de la promesa. Una vez que definiste a quién vas a ayudar, tienes que definir qué vas a hacer, ¿sí? O qué les vas a prometer o qué va a lograr con lo que le vendes. Entonces supongamos que defino, como en mi caso, el tema de coaches, infoproductores y agencias. En el caso mi promesa es garantizarles por contrato 10 a 50 mil dólares extras al mes o no pagan. Entonces, esa es mi promesa y es súper específica. Entonces, en el caso, por ejemplo, de relaciones, puede ser como, no sé, o sea, bajar 8 kilos o 10 kilos de grasa en 3 meses o conseguir abdominales en 3 meses, me explico, ayudando a, no sé, emprendedores ocupados. Entonces, al final vamos a ver ejemplos, pero entonces la promesa es eso, es como el resultado específico que le brindas a la persona con la que estás trabajando. No es el entregable. Entonces esto es un error que veo muchas personas, ¿sí? Y es que la promesa no es lo que entregas. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que entregas? Por ejemplo, si yo te entrego un sistema de adquisición de clientes, mi promesa no es construirte un sistema de adquisición de clientes. Mi promesa es lo que logras. Lo que vas a hacer es, vas a agarrar lo que entregas y vas a decir cuál es el beneficio de esto que entrego, ¿sí? Entonces, si yo tengo un entregable, entonces, ¿cuál es el beneficio? ¿No? Entonces, de vuelta, si yo ayudo a las personas a tener una rutina de entrenamiento y de dieta, ¿cuál es el beneficio de eso? Bajar de peso, construir su cuerpo, mejorar su rendimiento atlético. Entonces, ¿cuál es el beneficio de lo que estás vendiendo? ¿Cuál es el por qué lo quieren? ¿No? Entonces, el beneficio del entregable. No es lo que haces, es lo que logras. Entonces, las personas no pagan por horas de cursos, no pagan por mentorías 1 a 1, no pagan por tiempo de duración de tu servicio, pagan por un resultado. Y al fin y al cabo todas esas cosas son cosas que dan seguridad del resultado que vas a lograr y aumentan la percepción de valor, pero lo más importante es el resultado. Entonces al fin y al cabo, si yo te doy un módulo o un curso de 200 horas, pero que no te hace lograr ningún tipo de resultado, no tiene ningún sentido. O sea, mucho mejor darte un curso de 10 horas, pero que factures, ¿no? Entonces, bueno, eso básicamente. Por último, es como ese elevator pitch. Entonces, en mi caso, yo siempre digo como ayuda a coaches, infoproductores y agencias a facturar de 10 a 100 mil dólares extras al mes con procesos operativos high ticket e inteligencia artificial. Entonces, ese es mi elevator pitch y es lo que quiero que construyamos juntos en este curso gratis o en este módulo del curso gratis. Bien, entonces vamos a seguir ahora con lo que sería la fórmula del valor. Entonces, ¿cuál es la fórmula de una promesa irresistible, transformación o resultado? Bien, y obviamente esto está basado en Lodormosi. Entonces, primero que nada es la parte del valor de lo que entregas. Entonces, ¿cuál es el valor? Por ejemplo, si yo te prometo facturar 100 mil dólares, eso es el valor, 100 mil dólares. Ahora, la certeza de lograr eso. Entonces, básicamente, la certeza es qué tanta certeza hay de lograr eso. Entonces, si yo digo, bueno,
hay un poco de chances, mitad, 50% de lograrlo. Entonces el valor no es 100.000, es 50.000, porque es la mitad de la certeza. Pero cuanto más es la certeza, más es el valor. Entonces yo te digo, te prometo facturar $1.000.000 en un día, probablemente por más que el valor sea mucho, la certeza va a ser poca, porque no me vas a creer, porque obviamente eso es prácticamente imposible, muy pocas personas lo han hecho o lo hacen, ¿sí? Entonces en ese caso tiene que ser un balance entre el valor que prometes y la certeza de lograr ese resultado. Para aumentar la certeza, obviamente hay un montón de cosas que vamos a hablar más adelante en este video, pero básicamente esto es como esta parte de la fórmula. Después el tiempo, que es como cuánto tardas en conseguir ese resultado, o sea, cuánto tarda la persona. Entonces, por ejemplo, nosotros en Blue Hackers en 7 a 14 días construimos el sistema entero de marketing de nuestros clientes y ya están facturando y consiguiendo ventas, y eso hace que el tiempo para lograr el resultado sea muy rápido. Y después el esfuerzo, que es como qué tanto tienen que hacer. Entonces en nuestro caso es instantáneo, no tienen que hacer nada de esfuerzo, porque lo único que tienen que hacer son grabar los videos que nosotros le enviamos o los guiones que le enviamos, ¿sí? Y hasta les hacemos el montado técnico, el embudo. Entonces en ese caso el esfuerzo que tienen que hacer es nulo. Entonces, ¿cómo puedes reducir al máximo el esfuerzo? A través de procesos, templates, hacks y demás cosas. Entonces al fin y al cabo lo que debes hacer es como, no importa lo que prometemos, sino que importa tanto la certeza de lo que logres. Bien, entonces al fin y al cabo, ¿cómo es un ejemplo de esto? Si yo te ayudo a bajar de peso con el gimnasio, la certeza no es tanta porque puedes procrastinar o comer mal, el tiempo que se tarda es mucho y el esfuerzo es mucho. Pero si yo te hago una cirugía, es instantáneo en tiempo, el esfuerzo es nulo, la certeza es alta porque solo me tengo que operar y el valor es súper alto. Entonces por eso una cirugía cuesta mucho más que un plan de entrenamiento. Entonces básicamente lo que tienes que hacer es hacer mucho más certero tu resultado, mucho más instantáneo, ¿sí? Y reducir el esfuerzo, ¿bien? Y la clave para que todo esto funcione es centrarte en lo que sería un problema ganador o un gran problema. Entonces, ¿cuáles son los componentes de un problema ganador? Principalmente es un problema que es doloroso, un problema que es grande, que es urgente, que es necesario resolver. Entonces, por ejemplo, si tú tienes sobrepeso y eso te está afectando tu vida, o si tu facturación no aumenta y eso te estresa mucho, y lo han intentado resolver, por ejemplo, si han intentado ir al gimnasio, o si básicamente han intentado escalar su facturación y no les han funcionado los anuncios porque no son rentables, y que los resultados estén casi garantizados, o sea, que sea predecible, que los resultados suceden rápido. Entonces, a lo que debes apuntar es a resolver problemas que sean más grandes y que básicamente te tomen menos trabajo y que puedas cobrar más por hacer, y eso es lo que debes hacer. Entonces, tienes que definir una métrica específica, idealmente un número atado a tu promesa. Se puede definir números y hay básicamente como varias promesas en números como aumentar tanto porcentaje, bajar tanto porcentaje, por 5, por 3, en múltiplos o en números específicos como 10, 15, 20. Y después promesas metafóricas. Entonces, por ejemplo, a tener la misma relación de un adolescente enamorado. Es una promesa metafórica que se entiende bien y es específica. Si no defines esto, básicamente no puede ser rentable a tráfico frío, o sea, personas que no te conocen, porque no te van a comprar si lo que vendes no es irresistible. Después, no puede ser rentable a tráfico frío porque las personas no te conocen, y si tu promesa no es irresistible y específica y no te conocen, no van a entender lo que haces y no van a entender por qué es único e irresistible. Después, básicamente, si tienes una promesa más específica, vas a poder cobrar mucho más caro por ser un especialista, específicamente porque vas a estar apuntando a un tipo de cliente con un tipo de promesa o resultado. También es más simple operativamente, al fin y al cabo, cuando estás trabajando con el mismo cliente, dándole el mismo resultado, eso va a hacer que sea mucho más fácil, y es una forma de atraer clientes mucho más rentable porque las personas se sienten más atraídas a lo que es mucho más específico. Entonces, al fin y al cabo, también algo que me gusta poner como una metáfora es que tu oferta es como si fuera una mesa, ¿no? Entonces, tenemos la mesa, que es la promesa principal, y luego tenemos lo que son las patas, ¿no? Entonces, supongamos que estas son las patas de la mesa. ¿Y cuáles son las patas? Entonces, por ejemplo, si mi promesa en el caso de Blue Hackers es llegar a $100.000 al mes o $10.000 al mes, esta es la promesa principal, esta es la tabla de la mesa, es como lo más importante y lo que a todo el mundo le interesa. Y luego las patas es lo que sustenta eso, que es como construir embudos de ventas, crear ofertas irresistibles, optimizar tu servicio, delegar con procesos y un equipo y todo eso. Entonces, al fin y al cabo, lo más importante es que ofrezcas siempre la tabla, que es como el resultado principal, y que no las patas. Entonces, lo que veo mucho es como básicamente personas ofreciendo patas y no la tabla. Entonces, a lo que me refiero con eso es que, por ejemplo, dicen, te ayudo a armar una dieta o te entrego un plan personalizado de nutrición, en
en vez de decir te ayudo a bajar 5 kilos de grasa. Entonces al fin y al cabo no vendas el de vuelta, el entregable, vende el resultado y al fin y al cabo lo más importante es eso, es como no vendas lo que haces, vendes lo que logras, ¿sí? Porque de vuelta, todo eso son cosas que haces para lograr lo que la persona quiere, nada más. Entonces al fin y al cabo lo que tienes que definir es como básicamente la métrica, idealmente si le puedes poner un número o la puedes hacer metafórica, el volumen y el tiempo, ¿sí? Entonces, y el dolor que se evitan. Entonces al fin y al cabo es como, por ejemplo, ¿cuánto es volumen? Es $10.000 versus $20.000, ¿sí? El tiempo es cuánto tardan, ¿sí? Que es básicamente si tardan 3 meses o 6 meses y qué es lo que se evitan, por ejemplo, sin perder dinero en anuncios o sin trabajar todo el día. Bien, entonces eso es un poco la parte de la promesa. Bueno, antes de seguir con el video, si te gustaría que te ayudemos a escalar tu negocio de coaching, agencia de infoproductos, garantizado por contrato a 10 a 100 mil dólares al mes, que si no escalas te volvemos el dinero y te pagamos, y que hagamos en 7 a 14 días todo tu sistema de marketing y ventas, tus reels, tus anuncios, tus funnels, todo, y luego te mentoricemos uno a uno y te demos inteligencia artificial y procesos para gestionarlo y construir un equipo para que básicamente lo gestione por ti, todo eso y más, solamente toca el link en la descripción para ver más información sobre eso. Y si estás desde cero y quieres comenzar tu negocio con la nueva profesión que utiliza la inteligencia artificial para generar de 2 a 5 mil dólares al mes, también toca en la descripción el otro link para ver más información sobre eso. Ahora continuamos con el video. Entonces el precio es cuánto cobras. Obvio, ¿no? Entonces, depende del nicho, que es a quién apuntas. Obviamente, si apuntas a personas más calificadas, como hablamos antes, vas a poder cobrar más. Como puse el ejemplo antes, la transformación y la certeza de esa transformación y lo instantáneo que es y el valor de la transformación, o sea, básicamente la transformación, o sea, lo que prometes y qué tan certero es lo que prometes y qué tan rápido se logra y qué tanto esfuerzo tienen que tomar las personas. La certeza, ¿sí? Lo que hablamos, y después el vehículo, que es lo que vamos a ver después, que es qué tan único es lo que haces. Entonces, por ejemplo, si tú ayudas a las personas a bajar de peso con tu método único de dieta cetogénica y low carb y no sé qué, o sea, como algo único versus lo que todo el resto está haciendo, eso va a hacer que puedas cobrar más, ¿bien? Entonces, ¿qué tan único y diferente es lo que haces? Que ahora vamos a ver un par más de ejemplos de eso. Pero, por ejemplo, hay muchos suplementos que usan como esa fórmula única que los hace que se diferencien del resto. Bien, entonces vamos a hablar ahora de por qué cobrar un precio high ticket o por qué cobrar a precios altos. Entonces, ¿por qué cobrar high ticket? ¿Cuáles son las razones de cobrar high ticket? Primero que nada, tienes menos clientes y al fin y al cabo, si tienes menos clientes, tienes menos complejidad operativa y al tener menos complejidad operativa, eso hace que sea más fácil escalar el negocio y que tengas también más rentabilidad. Además de eso, al tener menos clientes, le puedes dar más atención a cada cliente y al fin y al cabo eso hace que justamente tus clientes tengan más resultados, ¿sí? Entonces, menos clientes es un check y es una de las razones. La siguiente razón es que básicamente tienes clientes más comprometidos. Entonces, no pones el mismo nivel de compromiso para un curso de $10, que seguramente si compraste alguno probablemente ni lo hayas terminado, que una mentoría de $10.000, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, ahora pagué $50.000 para ir a ver a Hormozi por un solo día con su equipo y para internarme un día con su equipo y con él y con Leila y literalmente estoy como loco de enfocado y le voy a sacar un montón de jugo y de provecho y aplicar todo lo que me digan. Entonces, al fin y al cabo, mayor compromiso. Después, además de eso, el tema del beneficio, ¿sí? Te da mucho más margen de beneficio para invertir en anuncios y mayor facilidad para lograr tus metas, porque al fin y al cabo, si tienes que hacer 100 ventas de $100 para facturar $10.000 al mes, es mucho más fácil hacer 10 ventas de $1.000 porque son 90 personas menos, o sea, 90 personas menos y 10 veces menos ventas, lo cual es mucho más fácil. También tienes menos competencia porque todo el mundo está como vendiendo cursitos low ticket o baratos, mientras que tú al fin y al cabo como que te estás especializando en vender algo como de valor, ¿sí? O de alto valor. Y después de eso, además, tu marketing es más simple, ¿sí? Entonces, ¿por qué tu marketing es más simple? Porque al fin y al cabo, cuando tú estás vendiendo de alto valor o producto high ticket, lo único que tienes que hacer es llevar a las personas a una llamada. Entonces, lo único que tienes que hacer es eso. No tienes que aprender copywriting, hacer un montón de funnels súper complejos, hacer webinars súper largos y un montón de cosas. Es como solamente un video que diga lo que haces y que las personas agenden una llamada. Bien, obviamente he hecho de la forma correcta, pero es mucho más simple. Y después posicionamiento. Porque al fin y al cabo lo que es más caro se percibe como mejor, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo un producto que yo... ¿qué pasa? Si yo tengo un reloj que vale $100, un Casio, lo que sea, y si yo tengo un Rolex que vale $20.000, naturalmente voy a pensar que el producto de $20.000 es mejor que el de 100.
Entonces, al fin y al cabo, lo que quiero que pienses es lo siguiente, ¿no? Si piensas que no puedes cobrar más de lo que cobras. Si tu cliente tuviera una varita mágica, ¿ok? En la que instantáneamente pudiera como lograr lo que estás prometiendo y solamente moviera esa varita y al fin y al cabo lograra lo que estás prometiendo, ¿cuánto crees que pagaría por esa varita? Entonces, ¿cuánto crees que pagaría por mejorar su facturación, sus finanzas, sus relaciones, su salud, por hacerlo instantáneamente? Probablemente mucho más de lo que cobras, entonces puedes subir más el precio. Entonces, también quiero hacerte referencia a otra metáfora y es la del mecánico, el cuento del mecánico que me gusta contar. Y es que básicamente una persona estaba yendo al empleo de sus sueños y cuando está yendo al empleo de sus sueños, el carro se le rompe y entonces llama a un mecánico. El mecánico viene rápido, se lo arregla girando una tuerca en el motor y entonces la persona le dice gracias, me salvaste, ahora voy a llegar a la entrevista de mis sueños y ganar el trabajo de mis sueños donde voy a ganar mucho dinero. Y entonces el mecánico le dice, bueno, fantástico, son $500. Y la persona le dice, $500 por girar una tuerca. Y dice, no, $500 no solo porque sé que tuerca girar y te ahorré un montón de tiempo en justamente descifrar eso, un montón de mecánicos que te hagan cosas incorrectas, sino que además de eso vas a llegar a la entrevista de tus sueños a tiempo y vas a ganar mucho dinero y ser muy feliz. Entonces, al fin y al cabo, no es lo que hago, sino lo que sé, ¿sí? El valor de lo que sé y además el valor de lo que te hago lograr. Bien, entonces al fin y al cabo de vuelta vende siempre resultados, no vendas entregables. También es importante que entiendas que no necesitas tener seguidores para vender high ticket. Por ejemplo, mi cliente Giancarlo llegó a escalar su facturación a más de $63,000 en un mes con solo 500 seguidores. O sea, no necesitas seguidores, te lo estoy diciendo, ¿sí? Además de eso, es muy importante que también juegues con la duración y los entregables. Entonces, por ejemplo, lo que puedes hacer es entregar un poco más de cosas para aumentar la percepción del valor. Y lo que puedes hacer, además de eso, es que puedes aumentar la duración de tu programa o tu servicio y cobrar más cuotas. Entonces, en vez de vender un mes de servicio a $1,000, puedo vender 3 meses de servicio a $3,000. Bien, entonces, ¿cuáles son algunos números que te dicen que tienes que subir tu precio si ya estás vendiendo high ticket? ¿Sí? Para los que ya estén vendiendo high ticket, primero que nada, que cobras más del 50% por adelantado en promedio. O sea, si tu producto vale $10,000, en promedio cobras 5,000 en la primera venta. Que cobras más del 70% de las cuotas, ¿sí? Que cobras y que tienes un porcentaje de cierre del 25% o más. O sea que estás cerrando básicamente una de cada 4 personas calificadas que asisten a la llamada. Entonces, ¿qué formas de cobrar tenemos? Bien, tenemos las siguientes formas o los siguientes métodos de cobro. Entonces, para cobrar tenemos lo que sería el base, ¿no? Que es como un precio fijo, ¿sí? Nada más. Entonces, básicamente sería como la base, ¿ok? Después de eso, tenemos lo que es la base más el porcentaje. Entonces, base más porcentaje, ¿ok? Y después de eso, tenemos lo que sería solo porcentaje. Entonces, esos son como los 3 principales, al fin y al cabo. Entonces, como una base sería te cobro $1,000, una base más porcentaje, te cobro $500 más el 10% de tus ventas. Esto es obviamente más para el nicho del dinero y un porcentaje es solo te cobro un porcentaje de tus ventas, ¿sí? Entonces, después es muy importante el tema de los términos de pago. Entonces, ¿cómo son los términos? Por ejemplo, dar un plan de pagos, un pago de 5,000 y 2 de 2,500 o 2 de 3,000, le puedes poner interés, 50% ahora y el 50% a resultados, la mitad ahora y la mitad cuando logremos el objetivo, la mitad ahora y el resto a cuotas, y no pagues nada y solo te cobra los 7 días de ingresar si te encanta. Bien. Hay un último concepto que quiero hablar y es el de flujo y luego fricción. Entonces, básicamente, la famosa F o la gran F, famosa no, pero la gran F. Entonces, flujo, luego fricción significa que primero lo que queremos es básicamente tener un flujo constante de clientes, ¿sí? Entonces, cobrar un poco menos, como $1,000 o así, y después añadir fricción, que es como cobrar más, como 2,000, 3,000 o lo que sea. Entonces, al principio cobrar un poco menos para validar la oferta y que el precio no sea uno de los factores que nos hace pensar que la oferta no funciona y luego ya aumentar
lo que sería la fricción y tener menos clientes, porque al fin y al cabo si cobras 1000 y pasas a cobrar 2000, con la mitad de clientes facturas lo mismo. ¿Sí? Entonces al fin y al cabo tienes la mitad de clientes, lo cual es la mitad de complejidad operativa y es el doble de rápido alcanzar tus metas porque con la misma cantidad de ventas facturas el doble. Bueno, ahora vamos a hablar del vehículo, que es como de mis partes favoritas, o algunas personas lo llaman mecanismo único, yo lo llamo vehículo azul. De hecho, vehículo azul es un vehículo azul. Es algo que me inventé yo. Entonces, básicamente lo que quiero que entiendas es lo siguiente, ¿no? Tu servicio lo que hace es llevar a las personas de un punto A un punto B. Bien, entonces las personas están acá y quieren llegar acá. Y lo que tienes es un vehículo que lleva a las personas de un punto A a un punto B. Entonces, en este caso, si yo tengo sobrepeso y quiero bajar de peso, punto A a punto B, lo que me lleva ahí, por ejemplo, es una dieta cetogénica y hacer CrossFit. Ese es un vehículo. Entonces, al fin y al cabo, lo que queremos es crear el vehículo en base a lo que el cliente quiere. Entonces, un vehículo es lo que utilizas para entregar, básicamente, la transformación a tu cliente. Es cómo llevas a tu cliente de un punto A a un punto B. Ese es el vehículo. ¿Cuál es tu metodología para hacer que tu cliente logre el resultado? Entonces, lo que pasa es que la mayoría de las personas venden lo que son vehículos rojos, ¿no? Entonces, venden vehículos rojos y estos vehículos rojos son igual a todo el mundo. Entonces, están vendiendo, por ejemplo, las mismas dietas o planes de entrenamiento que te envío por email, o por ejemplo agarran y te venden, no sé, el mismo curso online para aprender a crecer en Instagram. Entonces venden lo mismo que el resto. Lo que tienes que hacer es crear vehículos azules que se diferencien de la competencia. Entonces, ¿por qué un vehículo azul o qué significa un vehículo azul? Primero, el término vehículo azul viene de esto, ¿no? De que lo que ofreces es un vehículo que lleva a las personas de un lugar a otro, ¿sí? Y el azul viene de lo que sería el Blue Ocean, que es la estrategia del océano azul, que es lo que enseña el libro de la estrategia del océano azul, que es la diferenciación. Entonces, mientras todo el mundo está vendiendo en un mercado rojo que está lleno de sangre, de competidores y eso, ¿sí? Básicamente tú lo que haces es vender en un océano azul, ¿bien? En donde no hay tanta competencia porque te diferencias del resto. Entonces, lo que pasa es que si tú posicionas tu método como único, eso va a hacer que te diferencies y que además tengan la creencia de que sí va a funcionar. Te voy a poner un ejemplo. Si yo soy una agencia de marketing que hace anuncios de Facebook y otra agencia te vendió lo mismo y ya probaste con una agencia hacer anuncios de Facebook y no te funcionó, no solo vas a compararme por precio con otras agencias que hacen lo mismo, sino que además vas a pensar que no funciona porque ya lo probaste. Versus que si te digo, en vez de hacer anuncios de Facebook, lo que hago es embudos de BCL con un Self-Liquidating Offer, que básicamente es enviamos a las personas a un video, agendar una llamada y cuando agendan la llamada le vendemos algo para recuperar el dinero de los ads. Básicamente eso es un vehículo único, es una forma única y hace que digas, ok, no me funcionó porque no tenía esto. Entonces las personas lo hacen así y esto es un error y yo lo hago de esta forma y por eso me va a funcionar. Entonces al fin y al cabo es eso, ¿no? O sea, hacer que las personas vean que tienes una forma única, que es diferente al resto para que no te comparen por precio y que además de eso les dé más certeza al resultado. Entonces al fin y al cabo las personas pagan más por el mismo producto empaquetado de otra forma. Entonces tenemos el ejemplo de las verduras. Si tú vas al supermercado tienes verduras de cosa, o sea, verduras ahí que las tienes que limpiar y lavar tú, versus las verduras que tienen una bolsa ya limpia y cortada, te cuestan 3 veces más, ¿no? Y es lo mismo, el mismo producto empaquetado de otra forma. Entonces al fin y al cabo lo que tienes que hacer es jugar con la percepción de precio y de valor. Entonces, básicamente lo que tienes es una columna, que es la columna del precio, ¿sí? Y el precio tiene que estar siempre por debajo de lo que sería el valor percibido. Entonces, si el precio está aquí, el valor percibido tiene que estar aquí arriba, ¿bien? O sea, el valor percibido tiene que ser superior al precio. Y el valor percibido es cuánto la persona cree que vale lo que tú estás ofreciendo. Bien, entonces, ¿qué pasa con esto o por qué funcionan los descuentos? Bien, lo que pasa es que los descuentos funcionan de la siguiente forma. Yo voy, veo una cartera, $500, al otro día vuelvo, la cartera está a $250. ¿Qué es lo que pasa? Yo digo, esta cartera cuesta $500, está en 250, me estoy ahorrando 250. Hay una diferencia entre valor y precio de $250. Bien. Entonces, básicamente lo que debes hacer, en vez de bajar el precio, que es lo que todo el resto hace para generar esta diferencia, debes aumentar el valor de lo que vendes. Bien, entonces, si el valor percibido de lo que ofreces o vendes aumenta, vas a poder lograr el mismo efecto que logran las personas que bajan su precio, pero sin necesariamente bajar tu precio, ¿sí? Entonces, eso es una clave que quiero que entiendas, ¿bien?
Y todo eso lo vas a hacer a través de todo lo que vimos en este video. Entonces vamos a ver un par de ejemplos que voy a leer ahí en mi laptop donde tengo las notas, ¿sí? Que Lore me está ayudando. Entonces ayudo en el nicho de lo que sería básicamente dinero, un ejemplo de promesa y nicho, ayuda a empleados que ganan más de $2.000 al mes a reemplazar lo que ganan en su empleo por ingresos pasivos, ayuda a desarrolladores inmobiliarios y brokers a vender más del 20%, un 20% más rápido su proyecto sin invertir en servicios extras ni depender de terceros con el método TACO, ayuda a negocios de servicios digitales a crecer 10.000 seguidores en Instagram y convertirlos en clientes, ayuda a personas sin conocimientos en el mundo de la bolsa a generar un ingreso con trading que cubra los costos de vida implementando el método Más Trading. Ejemplos de salud, ayuda a hombres más de 40 a tener abdominales, entrenando 3 veces a la semana sin dietas estrictas, ayuda a empresarios ocupados a tener alto rendimiento, energía ilimitada, un cuerpo escultural a través del método M. Ayudo a hombres a dejar el porno en 45 días sin depender de la fuerza de voluntad, usando la reprogramación de dopamina. Ayudo a ejecutivos o emprendedores divorciados a seducir a mujeres de alto valor. Ayudo a madres y padres a educar a sus hijos sin conflictos ni resistencias. Ayuda a mujeres más 30 a encontrar el amor de su vida. Entonces básicamente eso sería como la parte del vehículo y algunos ejemplos. Lo que hacemos es unir todo. Bien, entonces vamos a unir todo. En resumen, lo que necesitas para crear una oferta irresistible es lo siguiente, ¿sí? Necesitas trabajar. Entonces lo que necesitas para armar tu oferta irresistible, uniendo todas las partes, es básicamente el nicho, ¿sí? Definir a quién apuntas de forma específica, la transformación, que es qué prometes o qué le vendes a ese nicho, el precio, que es cuánto cobras, y el vehículo, que es cómo lo entregas de una forma única, distinta al resto. Luego el entregable, que es lo que entregas. Entonces, por ejemplo, si tú me envías la palabra notas por Instagram, por mensaje de Instagram, a Marcos Rasetti, que es mi Instagram, te voy a enviar un documento de más de 100 notas, ¿sí? Perdón, de más de 100 páginas. Entonces, eso es un entregable. Entonces, ¿cómo te hago ese entregable más sexy? Hay 3 formas: la parte funcional, la parte dimensionada y la parte emocional. Entonces, la parte funcional sería, tienes un documento de 100, básicamente páginas, de más de 100 páginas, con todo lo que son las notas y resúmenes y procesos, ¿sí? Entonces, básicamente esa es la parte funcional, o sea, ¿qué es el documento que tiene que hacer, ¿no? O sea, son, si me escribes la palabra notas, vas a recibir este documento con más de 100 notas, procesos y el resumen de todo este curso gratis, si voy a traer esta serie de videos o módulos, y eso es como lo que haces, esa es la parte funcional. Luego, la parte dimensionalizada, ¿cuál sería? Básicamente es dibujar una imagen de cómo se ve eso, ¿no? Entonces, cuando tengas eso, básicamente va a ser mucho más simple, ¿sí? Ver este curso, porque vas a poder seguir todo palabra por palabra y vas a evitar de tomar notas. Entonces, eso es la parte dimensional, que es como un poco el beneficio. Entonces, ¿qué hace la parte funcional? ¿Cuál es el beneficio, que es la parte dimensional? Y luego la parte emocional. Lo bueno de este documento es que te va a dar paz mental de asegurarte que tenés todo y no te falta nada, y vas a estar mucho más tranquilo o tranquila de tener todo en un solo lugar y aprenderlo mucho mejor. Entonces, la parte emocional, y esas son las 3 cosas que tienes que hacer para presentar un entregable de forma atractiva. Luego tenemos los bonus, que es un poco como bonus extras. Es como, si te unes ahora a la oferta, te doy un mes gratis, cosas así. La prueba social, que es como resultados de clientes o resultados personales que hayas logrado con lo que estás ofreciendo. Si estás haciendo una oferta desde cero y no tienes ningún resultado, lo que puedes hacer es trabajar con tu primer cliente muy barato o gratis para conseguir ese resultado a cambio de esa prueba social, y después de eso, básicamente lo que harías es como, de vuelta, ¿no? Usar esa prueba social para conseguir más clientes. También tengo un video en mi YouTube que puedes ver, que te lo voy a dejar por algún lado, lo puedes buscar en mi canal, de cómo vender sin casos de éxito. Y después tenemos lo que sería la parte, entonces eso es la parte de prueba social, la parte de bonus, la parte de entregables, nicho, transformación, precio y vehículo, y luego la parte de garantía. Entonces, garantía es justamente como, ok, ¿cuál es la garantía de lograr lo que entrego? Entonces, básicamente, la garantía es, si no logras el resultado que te prometo, ¿qué pasa? La garantía aumenta mucho la certeza, y al fin y al cabo, si no puedes garantizar lo que vendes, ¿para qué lo vendes? Es como que estás vendiendo algo en lo cual ni siquiera tú confías. Lo que puedes hacer es ponerla condicional, porque obviamente el resultado depende de la persona, de lo que la persona haga también.
generalmente en la mayoría de los servicios. Entonces es condicional a lo que la persona haga, pero tiene que haber una garantía para generar certeza. Y luego la parte de urgencia y escasez, que es como, ok, si entras ahora te descuento el precio, o si entras ahora vas a comprarlo más barato porque después voy a subir el precio o lo que sea, ¿no? O solo tengo 10 cupos este mes para tomar clientes. Y la parte del nombre, que ya es nombrar tu oferta con un nombre sexy, atractivo y eso. Entonces, bueno, felicidades, con eso ya tienes tu oferta desarrollada. Ahora lo que tienes que hacer es como salir al mercado a vender. Lo que tienes que entender es que no puedes estar todo el día como literalmente planeando o viendo videos en YouTube de cómo armar una oferta. Lo que tienes que hacer es armar una hipótesis con todo lo que te di en este curso, porque al fin y al cabo no necesitas más ni menos de lo que te di en este curso. Pues obviamente en mi mentoría es mucho más detallado todo esto y te acompañamos a hacerlo, pero básicamente es como la información básica para empezar la tienes. Entonces simplemente agárralo de este curso, lo de este video y sal a aplicarlo. Porque lo que vas a notar con la experiencia y con el tiempo es que las cosas se perfeccionan en la práctica y en el día a día y con el feedback o retroalimentación de la aplicación o ejecución. Bien, así que escucha el feedback del mercado, qué le gusta más a las personas, qué le gusta menos y ajusta. Entonces en el siguiente video lo que vamos a ver es la parte de mentalidad y poder entender cómo lograr todos tus objetivos rompiendo creencias limitantes o miedos. Entonces, por ejemplo, si procrastinas, si tienes miedo de cobrar caro, si tienes miedo de vender, si no crees en ti, si tienes dudas de si puedes facturar $10,000 al mes, todo ese tipo de cosas lo vamos a trabajar y resolver en el siguiente video de este curso. Así que básicamente recuerda, si quieres el documento con el resumen de todo el curso y las notas y procesos, envíame la palabra notas por Instagram, Marcos Rasetti. Si te gustó el video, suscríbete y activa la campanita y compártelo con otra persona que le pueda servir este curso o esta serie de videos, porque cuando le compartes esto a otra persona te vuelves valioso. Al darle valor a las personas, eso genera reciprocidad y luego las personas te quieren más. Así que bueno, eso sería todo, espero que lo hayas disfrutado y nos vemos en el próximo video de este curso.